estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Cual Shalom. he titulado Shalom. Empatía, Misericordia y Sujeción. Esto es con respecto a la comprensión de los tiempos que están pasando en este momento. Me gustaría, si está bien con ustedes, fuéramos ahí al libro de Jeremías, capítulo 43, versículo 10. Jeremías, capítulo 43, versículo 10, donde miraremos lo que dice la Escritura en cuanto a el reconocimiento de los tiempos. Jeremías 43, versículo 10. Verso 10. Si ustedes tienen un concepto de lo que es la Biblia y lo que sucedió durante el tiempo de Babilonia, lo que el día de hoy es Irak, tal vez una de las cosas más increíbles es que cuando se viene a la mente quién fue Nabucodonosor, que fue el emperador del imperio de Babilonia, tal vez hay muchas cosas que se nos vienen a la mente. Una de ellas tal vez podría ser el hecho que fue el hombre que bajo su mando mandó destruir el templo y Jerusalén. No solamente eso, fue el hombre que bajo su mando mandó traer a todos los judíos del reino de Judá en cautividad hacia Babilonia. No solamente eso, Nabucodonosor fue el hombre también que erigió una estatua y pidió a todo el imperio, junto con los judíos, que se inclinaran hacia ella y que la idolatraran. No solamente eso, también fue el hombre el cual profanó el templo, tomó los utensilios del templo y los llevó hacia su palacio, lo cual era totalmente prohibido. Y muchas otras cosas hizo el rey Nabucodonosor. Y en este versículo, en 43:10, que está en armonía, ¿verdad?, con lo que dice la Escritura,
Dice ahí en Jeremías capítulo 43, versículo 10, dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fíjate qué interesante, hermanos, que una persona que destruye el templo lleva en cautividad al pueblo de Israel hacia lo que es el imperio de Babilonia, que profana el templo, que destruye Jerusalén, que hace tantos males, le dice y se le llama el siervo. ¿Cómo puede ser un siervo de Dios aquel que hace tanto daño? Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, en cuanto a la parte bíblica es, ¿podría ser siervo alguien que hizo tantas cosas malas? Sin embargo, la Biblia le llama siervo. Ahora, cuando ves la comprensión de lo que sucede el día de hoy, de lo que sucedió hace 10 años, hace 20 años, hace más de 30 años, más de 40 años, siempre ha habido este problema dentro de este país, en la cual viene un gobierno nuevo y cambia cosas, viene otro gobierno y cambia cosas, viene otro gobierno y cambia cosas. Entonces, recuerdo de algo muy especial, cuando este presidente que tenemos ganó la primera vez la presidencia, recuerdo que teníamos una junta de predicadores y uno de los predicadores, el cual solamente era residente, me dice, no, yo me voy a hacer ciudadano, dice, porque si no se le ocurre mandarme a mi casa después de que entre a la presidencia, ¿no? Este concepto de miedo, este concepto de temor, la pregunta es ¿por qué sucede, no? ¿Por qué se le tiene temor a alguien, a una persona que Dios coloca como autoridad sobre este país, ¿no? Entonces, también dice ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, dice así la palabra de Romanos capítulo 13, cuando se habla del contexto de las autoridades, ¿no? Romanos capítulo 13. Este no es un debate nuevo, es un debate muy antiguo, se ha dado mucho dentro de la iglesia del Señor, lo hemos visto anteriormente, así que no deberíamos sorprendernos en cuanto a ello. Lo que sí observo yo en lo personal, estando ya sirviendo a la 2 y posiblemente a la 3ª generación de la iglesia, es el gran cambio que hay en la iglesia en cuanto a la convicción o en cuanto a la empatía de lo que está sucediendo. Y a mí que me encanta estudiar la historia y me encanta ser observador de lo que sucede, y Dios me ha permitido viajar a tantos lugares, puedo ver, por ejemplo, cómo es que el área de Elgin, el área de Chicago, es como Los Ángeles hace 20 años, ¿no? Así como ves Los Ángeles hace 20 años, se ve Chicago apenas, en lo cual te das cuenta cómo es que esta generación de latinos que han nacido en este país, pues ahora son los que están trabajando, los que están llevando a cabo las cosas, los que están llevando a cabo las compras. Ya no es esa primera generación de gente que vino de sus países de origen y se establecieron aquí. Entonces, si ves 15, 20, 25 años Los Ángeles, es Chicago el día de hoy. Pero cuando voy a Los Ángeles, y voy a hablar de Los Ángeles, lo que me interesa y me gusta ver es lo que se vería aquí dentro de otros 15, 20 años. Esto es una generación nueva, la cual ya no se identifica con la parte de sus países, de donde vinieron sus padres, sino que ahora se identifican totalmente con este país. Y si me permiten, y si fuéramos todavía 40 años, 50 años al estado de Texas y al estado de Nuevo México y Arizona, podríamos decir que Los Ángeles está atrasado en cuanto a esta área, ¿no? Ya cuando vas tú a Texas y al sur de Texas y las ciudades de Texas, puedes ver ya otro contexto totalmente distinto, ¿no? Una generación, los cuales no se identifican en ningún momento con gente latina, con gente hispana, con gente de su país, porque fueron sus abuelos los que vinieron, a veces sus padres ya nacieron aquí, entonces ya realmente no hay ninguna identificación, no hay ninguna empatía, no hay ningún sentido común, realmente no es tan importante lo que sucede realmente a ello. Entonces, cuando la Biblia habla aquí, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice así, la palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieren pues, dice la Escritura ahí, no temer,
Dicen, quieren pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si ves este contexto, ¿verdad? La carta es enviada a los hermanos en la iglesia de Cristo en Roma. Y Roma realmente, hermanos, era el imperio por excelencia durante este tiempo. Era un imperio poderoso, un imperio increíble. Era muy rico, estaba muy extenso, tenía sus propias leyes, sus propias reglas. Y aún así, el consejo de Dios es tienen que someterse a eso. Y es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de este concepto de someterse a ello, si vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 2, podríamos ver hermanos en la fe que pasaron. Esta parte de la deportación no es algo nuevo, es algo que ha pasado por mucho tiempo en muchos lugares. Va a pasar, va a seguir pasando, es una realidad. Imagínense ustedes, hace 2000 años, dentro de Roma, del Imperio Romano, sucedió. De pronto un emperador dijo, ¿saben qué? No quiero a ningún judío aquí y quiero deportar a todos los judíos de aquí y todos los judíos se van a salir de aquí. Entonces en Hechos capítulo 18, en el versículo 1 y 2, si ustedes recuerdan, cuando llega Pablo a Corinto, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquí podemos ver el concepto de lo que es una deportación. Literalmente se deportó a todos los judíos de Roma, todos salieron y por ello llegaron a Corinto, tanto Priscila y Aquila. Pero luego viene la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? O sea, ¿por qué Dios permite este movimiento de inmigración, este movimiento de deportación? ¿Por qué Dios establece un rey como Nabucodonosor que va a pisotear totalmente, que va a destruir totalmente el templo y aún así se le llama siervo de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite ello? Ahora, la pregunta que nos haríamos es, bajo el Imperio Romano hubo muchos emperadores muy crueles. Si tú estudias, por ejemplo, los primeros 150 años bajo el Imperio Romano, los emperadores fueron muy crueles, especialmente con el judío y después con el cristiano. O sea, fueron crueles, literalmente crueles con una maldad increíble. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿cómo aplicaría esto a lo que estamos viviendo en estos días? ¿Verdad? Lo que tiene que ver con la inmigración ilegal o la parte de una persona que está indocumentada. Okay, lo que yo quisiera que viéramos primero, hermanos, es este concepto de lo que Dios indica en cuanto a ello. Te digo, cuando he dado esta clase anteriormente, yo vi ese cambio, lo vi tal vez hace como 6 años, dentro de la iglesia aquí en La Congregación, donde ya la mayoría de los niños que nacieron aquí, que ya ahora son jóvenes, adultos, que son padres, ya tienen un aspecto totalmente distinto en cuanto a la inmigración. O sea, realmente no es lo que vimos en el 2005, en el 2000, es un contexto muy distinto. Esto es, realmente su punto de vista es, creemos esto y creemos que esto debe ser así y creemos que esto va a ser así. No es nuevo porque, reitero, en California se ve este movimiento también. No es nuevo porque en Texas se ve mucho más marcado esto también. Pero es interesante, hermanos, porque yo, como saben, acabo de volar de México, hermanos. Es interesante ver otra vez este tipo de trato, ¿verdad?, discriminatorio en el momento que hablas o que eres latino. Esto es algo muy interesante, hermanos, que se puede ya empezar a observar otra vez, lo cual vivimos hace 6 años o hace 8 años y eso es una realidad. Ahora, ¿qué dice Dios en cuanto a la parte de la inmigración? ¿Qué dice Dios en cuanto a la parte de los extranjeros? ¿Qué dice en cuanto a esto? Esto está pasando tan rápido, hermanos, está pasando de una manera tan increíble y tan rápida. Por ejemplo, he estado tratando de leer y ni siquiera yo puedo, con tanto que leo en la mañana, ni siquiera puedo alcanzar las lecturas que salen porque están saliendo nuevas cosas. Por ejemplo, el 1 de febrero, que estamos hablando literalmente de este próximo sábado, se va a implementar la ley que el TPS se acaba totalmente. Y el TPS, hermanos, si tú comprendes la idea del TPS, es este tipo de permiso
que se le dieron a la mayoría de los centroamericanos y que se le ofreció al venezolano, el venezolano llegó pidiendo refugio, pero muchos abogados les aconsejaron de una manera incorrecta, les dijeron, lo que deben de hacer es, para que puedan trabajar, pidan por el TPS y olvídense de la parte del refugio. Y cambiaron, dijeron, ya no vamos a aplicar por la parte de refugiados, vamos a cambiar al TPS. Y recibieron sus permisos y pudieron trabajar y todo lo demás. El problema es que si termina el 1 de febrero, hermanos, estamos hablando de que en abril y que en septiembre empieza, toda la gente que está bajo el TPS también entra a la parte de deportación. Es muy interesante, hermanos, si el permiso de trabajo, uno de los Dreamers, hermanos, se ha terminado, 3 Dreamers fueron deportados de Los Ángeles. Aún así, si tu permiso no está vigente, estás próximo a deportación. Es lo mismo que aplica a una persona que entra con visa y su visa se pasó los 6 meses. Automáticamente te deportan. Y lo interesante, hermanos, es no solamente leer la parte de las noticias en Estados Unidos, hermanos, es de las partes de las noticias en Colombia, de las noticias en Venezuela, de las noticias en México, que ya es otro contexto totalmente diferente. Cuando ves 4 o 5 aviones del ejército mexicano que no aterrizan en el aeropuerto mexicano, sino en AIFA, que es un aeropuerto que está en el Estado de México, ¿verdad? Y que dentro de ellos encuentras gente que estaba en proceso para arreglar, gente que se le había caducado sus permisos, y dices, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Es tan rápido la deportación, están deportando tan rápido que no están permitiendo ese proceso de, bueno, vamos a tratar de abogar o tratar de aplicar, o tratar de hacer algo al respecto, porque es así, manos. O sea, pum, no tienes, está caducado, vámonos. Y es algo muy rápido. Esto no se había visto hace muchísimo tiempo, hermanos. Y es algo que realmente pues, causa un poco de conmoción de alguna u otra manera. Ahora, ¿qué dice la Biblia dentro del concepto del extranjero? Por ejemplo, si vemos la Biblia y vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículo 21, diría esto. 22, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto. ¿Qué dice 23:9 también de Éxodo? Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y podríamos apelar y decir, bueno, esto está en el Antiguo Testamento, esto solamente aplica al Antiguo Testamento, pero creemos que el Antiguo Testamento es la esencia o el fundamento del Nuevo Testamento, que hay algo que Dios tiene en el pensamiento, que quiere que veamos, que quiere que sintamos, que quiere que comprendamos. Si viéramos, por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, versículo 33 al 34, podríamos mirar cómo es que Dios mira nuestra actitud en cuanto a la parte de la inmigración. 19, 33 y 34. Y regresa con esta idea. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. Y ahí en Deuteronomio, capítulo 23, también el versículo 16, dice así, 23:16 dice, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Y lo mismo diría Ezequiel en el capítulo 47, versículo 22. Ezequiel 47, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, 47, versículo 22. Y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para hacer heredar entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Jehová.
Entonces, el concepto de Dios, si tú ves todo el Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel tiene que aceptar, fueron extranjeros. ¿Por qué fueron extranjeros? Por la voluntad de Dios. Esto es, desde que salió Abraham de la ciudad de Ur, donde realmente era su ciudad, entró a una idea de peregrino, de extranjero, de alguien que iba a ser extraño en su tierra, pero le iba a dar Dios la tierra prometida. Entonces salió de Ur, llegó a Padán Aram y luego llegó a Canaán. Luego de ahí, hermanos, siendo extranjeros, aunque Dios se las había dado, salen a Egipto, y todos saben la historia, y una vez más viven una historia de 430 años como extranjeros dentro de esto. Y entonces lo que Dios quiere que el pueblo de Israel, a menos en el Antiguo Testamento, comprenda es, fuiste extranjero, por lo tanto, no hagas como hicieron contigo. Pero aquí es donde la parte de la empatía es tan importante, porque cuando alguien no ha sido extranjero, alguien no puede comprender este concepto de cómo tratar a los extranjeros. Por ejemplo, nosotros como iglesia, y hablo solamente como iglesia, ¿ok? Año 2000, el 95% de la congregación, primera generación de inmigrantes en este país. ¿Okay? Y 10, 15 años después, se reduce como a un 50%. ¿Qué indica esto? Que el 50% de la iglesia es gente que ya nació aquí y que ya ha vivido aquí. Y por lo tanto, muchos de ellos, recuerdo claramente hace 2 años cuando fuimos a la Ruta Maya, más de la mitad nunca habían ido a México. O sea, fue su primera experiencia con México. Por lo tanto, esta parte de ser extranjeros es difícil comprenderla porque ellos nacieron aquí, porque ellos crecieron aquí y ellos han vivido aquí, y si les preguntas, realmente ellos son de aquí. No dudo que sean de aquí porque aquí nacieron. Pero ¿cómo comprender o cómo tener empatía cuando nunca has sido extranjero? ¿Por qué Dios coloca bajo la ley de Moisés en Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio, y les recuerdan los profetas? Recuerda, trata de ser amable con el extranjero, porque fuiste extranjero. Yo creo que la gente que fue extranjera, que salió de Egipto y que vivieron como extranjeros en Egipto, eran más empáticos con todas estas personas, ¿no? Pero llegó un momento que tanto los hijos de los hijos de los hijos de ellos, pues no llegaron a comprender este concepto de por qué tenemos que ser amable con ellos. Es más, si tú lo ves en la ley de Dios, se compara la manera en que nosotros tratamos al extranjero. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 27, 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. O sea, fíjate que se compara, hermanos, el trato al extranjero con el trato de una viuda, con el trato de un huérfano. Y esto es interesante, porque vas a ponerlos en el mismo nivel, el extranjero, a la viuda y al huérfano. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. O sea, aún se compara, hermanos, el pecado de hacer injusticia al extranjero con la idolatría, con la hechicería, y con todos esos puntos dices, pero ¿por qué se compara contra eso? O sea, ¿qué tan mal está el maltrato al extranjero? ¿Qué tan mal está este concepto en cuanto a la parte del extranjero? No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Por lo cual, podríamos entender que existe un principio en cuanto al trato del extranjero. Y hay más versículos. Ezequiel 22:7, Zacarías 7:10 y Salmos 146:9. Lo interesante, hermanos, es que los profetas, ustedes saben la historia, se da la ley de Moisés. Luego las generaciones después de ellos que ya no eran extranjeros, que no experimentaron esa parte, los profetas les repiten lo mismo. O sea que la esencia del extranjero es cuando salieron de Egipto, y después de muchos años, siglos, los hijos de los hijos tenían que tener este mismo principio. Ahora, podríamos entrar en muchísimos debates políticos y esa no es la intención ahorita, ¿no? O sea, yo ya puedo percibir un cambio dentro de la congregación. Y quiero ser sincero, hermanos, tengo cerca de 50 años
si Dios me da vida y vivo otros 20, 25, pues tal vez voy a ver una parte muy pequeña de cómo la iglesia va a cambiar en ese concepto. ¿Ok? Eso es algo que se tiene que aceptar, ¿no? Ahora, pero el principio es que se les enseña a la iglesia, esto es lo que dice Dios, digo yo, dice Jehová. O sea, considera lo que te estamos diciendo, porque es un principio, es una esencia en cuanto al trato al extranjero. Se le tiene que tratar como una viuda y se le tiene que tratar como un huérfano y se equivale a la injusticia como si fuera idolatría o hechicería. Y eso es interesante, hermanos, porque dentro del gobierno, hermanos, si somos muy honestos y tratamos de analizar el gobierno, por una parte dicen, no puedes entrar como indocumentado, no puedes entrar como ilegal. Hay una parte de todo el país, de todo el gobierno que dice, no puedes entrar porque esto está mal. Y luego, cuando entra la gente, hay otra parte que dice, bienvenido, aquí está tu renta, aquí está tu comida, aquí están los beneficios médicos. Y dices, bueno, pues ¿a quién le hago caso, no? O sea, la verdad es que el país está totalmente dividido en cuanto a este tema, hermanos. Porque por una parte tenemos una parte muy grande del país que dice no, y también tenemos una parte muy grande del país que dice sí. No tiene que ver con la parte política, demócratas, republicanos, es una esencia que hay, hermanos. Unos dicen simplemente no, y otros dicen simplemente sí, y todos podríamos tener nuestras opiniones en cuanto a ello. El temor, el miedo, la fobia al extranjero no es algo nuevo. La xenofobia es algo que se ha visto a través de los tiempos. Mira, cuando estoy escribiendo un tratado que se llama Iglesia de Cristo Actual, y una de las cosas que hablo en este tratado es la importancia de la inmigración para la preservación de la iglesia en otros países. Por ejemplo, si tú ves en una forma general y global la iglesia, y tú ves, por ejemplo, España, la mayoría de las iglesias de Cristo en España son miembros centroamericanos y sudamericanos, que llegaron como inmigrantes, ya miembros de la iglesia, y que ahora son la mayoría dentro de las iglesias de Cristo. Si ves tú, por ejemplo, en Francia, es el mismo concepto. Cuando fuimos a París y ves la iglesia, el 70% de la iglesia son africanos que llegaron como inmigrantes y que se establecieron ahí, que también hablan francés y que simplemente pues, fortalecieron esa parte de la iglesia. Si ves Atenas es lo mismo, si ves Italia es lo mismo. Entonces es un concepto real. Si ves Estados Unidos, por ejemplo, si tú ves Estados Unidos, ves toda la parte del país, desde Connecticut, New Hampshire, hasta la parte de Florida, hermanos, la mayoría de las iglesias, ¿verdad?, están recibiendo esta gran comunidad de latinos que ya eran miembros en la iglesia de Cristo en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica, y que llegaron y se establecen y entonces la iglesia vuelve a crecer. Si tú ves hace 20 o 30 o 40 años, muchas iglesias de Cristo en Texas, por ejemplo en Houston, en Dallas, en la parte de Tucson, eran iglesias de americanos que estaban muriendo, la comunidad hispana empezó a crecer y empezaron a dejar los edificios a los latinos, porque ya no se podían ellos preservar, porque todo el panorama y todo el ambiente estaba totalmente cambiando. Entonces, ¿por qué Dios permite este concepto, no? Regresamos al punto. Por un lado, se indica que está mal cruzar la frontera, y por otro, se indica que llegar está bien porque recibes todos los beneficios. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de los beneficios, o sea, hoteles de 5 estrellas en Nueva York, donde la mayoría son indocumentados, ya sea venezolanos o sudamericanos, donde tienen más de 6 meses en un hotel de 5 estrellas, donde les dan una tarjeta, creo que son $500 o $1,000 a la semana para su comida, y les dan servicio médico y les dan todo, y no pueden trabajar hasta que se legalice su estatus. Entonces, por un lado tienes esta gente que hace esto, el gobierno que dice ven, y el otro gobierno que dice no puedes venir. Entonces, esto realmente es una forma de confusión, ¿no? Por ello, nosotros nos movemos a uno de los dos lados, porque la xenofobia es un concepto personal. Nos movemos a uno de los dos lados. Esto es, ¿creemos que está bien o creemos que está mal? Y muchas veces, hermanos, nosotros no vamos a decir en forma directa qué hacer al respecto. Y eso es algo que tú tienes que entender, hermanos. Muchos de nosotros no tenemos ese poder en forma directa, ¿qué vamos a hacer al respecto? No importa cuánto des tu opinión, cuánto apoyes, cuánto digas que está mal, no importa. Ahora, la pregunta viene en el concepto, ¿por qué Dios permite esto? Ya vimos que dice la ley en cuanto al trato, eso es lo que Dios te enseña a ti. Pero, ¿qué pienso honestamente yo de ello?
La otra pregunta es, ¿estoy en esta situación o no? He visto películas, por ejemplo, hay una película muy bonita, la hace George López, habla de esto fue basado en la vida real, ¿verdad? Este joven que hacen una competencia de ingeniería y hacen submarinos, no sé si han visto la película, es muy buena la película, y la idea es que el joven tenía 17, 18 años, estando en la prepa, en la high school, ¿verdad? Se enlista para el gobierno y de pronto llega inmigración a su casa porque su mamá no le había dicho que era indocumentado. Entonces, es interesante la película porque ¿qué sucede, hermanos? Como resultado es como, o sea, ¿cuántas familias no saben? Hay muchos de nosotros tal vez que nuestros hijos no saben cómo estamos nosotros. Y si lo saben, no lo comprenden. O sea, no entienden la magnitud de lo que eso significa. O sea, ¿qué alcance tiene eso, no? ¿Qué alcance tiene este punto, verdad? Real, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? No queremos comentar nada al respecto, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos? Me debería de interesar lo que está pasando. ¿Y qué debo hacer al respecto si soy afectado? ¿Verdad? Y luego, ¿quiere Dios que tenga empatía al respecto? Porque la realidad, hermanos, es que muchos de nosotros que tal vez no tenemos esa preocupación, pues ciertamente es como que sálvese quien pueda, ¿no? Yo estoy bien y ahí que los demás les pase los que les pase. Pero ¿es lo que Dios quiere de mí? O sea, viendo el libro de Josué, tú te imaginas que la ramera, Rahab, ¿verdad? Llegan estos y los mete a la casa. ¿Saben la historia? ¿Se acuerdan la historia, verdad? O sea, ¿qué hubiera dicho? ¿Sabes qué? No, los voy a entregar. O sea, la empatía, hermanos, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, aunque realmente hay 3 tipos de empatía. Está la empatía cognitiva, la empatía emocional y la empatía de solidaridad. Esto es, si nosotros nunca hemos sido extranjeros, necesitamos mucho la ayuda de Dios para tener empatía. Si nosotros llegamos a este país sin necesidad de llegar como indocumentados, se necesita mucha empatía para comprender a alguien que está así o que llegó a este país así. Y esto es, hermanos, si nosotros, hermanos, no tenemos a nadie dentro de nuestra familia inmediata que esté en esa situación, simplemente va a ser muy difícil que comprendamos el concepto de la empatía en cuanto al extranjero. Ahora, otro punto ha cambiado y esto lo hemos estudiado también. Dentro de la congregación, el 90% de la congregación está documentada. A diferencia de 2005, era el 30 o 35% de la congregación. O sea que realmente cuando tú ves la iglesia ha cambiado muchísimo. Muchas ventajas, muchas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos como iglesia? Las ventajas que tenemos como iglesia es, pues gracias a Dios, ya está la mayoría de la iglesia más tranquila. ¿Cuál es la desventaja? Que podemos perder la empatía con la gente que realmente está pasando por esta situación. La empatía cognitiva indica, ¿verdad? Es ponerse en el lugar de la otra persona. Ver cómo piensa para comunicarnos de manera efectiva. Esta empatía nos permite ver el estado interior de la otra persona. Es decir, contemplar el mundo desde el marco de su ventana. ¿Okay? Tali trabaja en una escuela. La semana pasada había una mamá de un niño que estaba llorando, inconsolable, y le preguntaron que qué estaba pasando. Okay. El Uber, quien era un anglosajón, la llevó a la escuela y después de ver que era una latina, una hispana, le dijo, pues aquí te dejo y no te voy a llevar de regreso como quedamos. Y ahí la dejó. Entonces ya no podía creer que la habían dejado y que no querían completar el servicio hasta el regreso. Y la directora la pudo llevar a su casa. Esto es,
¿Por qué una persona que es Uber se siente con el derecho de hacer eso? Porque se magnifica la opinión personal. Esto no se veía hace 2 o 3 años, pero ahorita se va a ver más. Y esto es una realidad en la que estamos viviendo. Es una realidad en la que vamos a vivir. Está de más que yo les diga, hermanos, todos los videos que han puesto los medios. Como el video de esta mañana de una persona que detiene literalmente, y la mayoría ya lo está haciendo en vivo, ponen live, y el Señor está hablando con la persona y le dice, no, pues necesitas decirme qué, y literalmente le rompen el vidrio y lo sacan, hermanos. Y lo sacan, o sea, si tú ves el video, esto es aquí en Elgin, hermanos, rompen el vidrio, lo agarran y lo sacan por la ventana, hermanos. Y tú dices, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Esto es algo como que, o sea, ¿cuándo fue la última vez que nosotros vimos esta parte? ¿Cuál es la empatía? Pues la empatía es, pues yo no me voy a preocupar porque pues a mí no me va a pasar. Pero eso no es empatía. Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. La empatía emocional es instantánea. Puedes sentir lo que siente la otra persona. Es como los bebés. Después, ¿tú te das cuenta cómo un bebé, hermanos, llora y luego empieza a llorar el otro bebé? Dices, ¿por qué están llorando? Es por el ruido, no porque hay empatía. La empatía es el hecho que tú no estés pasando por esto, que no tengas riesgo de pasar por esto. Pues como hijos de Dios no deberíamos de tener empatía. No deberíamos de ver qué se puede hacer al respecto. No deberías, o sea, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué podría hacer al respecto? ¿Es necesaria mi empatía? Número 3, la empatía de solidaridad indica preocupación. Es el nivel más alto de empatía. Implica preocuparse por lo que piensa y siente el otro, pero a su vez hacer algo para mejorarlo. O sea, esto es, si alguien pasa por temor, si alguien pasa por miedo, o sea, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? Tal vez pueda orar. Pero tiene que haber un poco de empatía, hermanos. Quiero decirles, lo digo de la manera más abierta con respeto que todos me merecen, ¿ok? Hay un cambio congregacional dentro de la iglesia. Esto es algo, hace 4 o 5 años lo empecé a ver, hermanos. Ya no hay el mismo sentimiento de empatía. Respetamos la opinión de cada quien, porque cada uno al fin va a dar cuentas a Dios por ello, hermanos. Pero esto es un cambio real, hermanos, donde si no tenemos empatía unos por otros, ¿qué podemos hacer? Esto es, si tomáramos un momento, ¿saben nuestros hijos nuestro estado en este lugar? ¿Lo saben? Porque a veces ellos no entienden el concepto, hermanos. O sea, a mí me toca hablar con Caleb y como adolescente, yo creo que estamos de acuerdo, o sea, hablan hacia el aventón, pues que hagan esto, o sea, habla la inmadurez, habla, vamos a decir, la imprudencia, ¿no? Hablan así como a la ligera, pero tú tienes un poquito más de contexto en cuanto a toda la parte. ¿Saben nuestros hijos el estado de nuestros familiares? Fíjate que cuando tuvimos al grupo de Arkansas, hermanos, nos hospedaron en varias casas. El director se hospedó con Jaime y con Natalie. Y cuando estábamos haciendo la retroalimentación de la visita, me dijo el hermano, ¿sabes qué? Me siento mal. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo realmente, cuando hablan de los Dreamers, nunca había asimilado que son familias como nosotros. Es un miembro de la iglesia y ministro, hermanos. Y dice, y cuando estuve ahí con ellos, pues me di cuenta, dije, wow, o sea, son familias que son impactadas por todo esto que está pasando en la forma gubernamental. Si ves el concepto, esto es, hasta que él se hospedó y platicó con alguien, puede ver el impacto. Pero si nunca lo hace, ¿cómo puede ver ese impacto? ¿Saben nuestros hijos de nuestros hermanos en la fe? Y la pregunta más importante es, ¿qué tipo de empatía deberíamos tener nosotros con ellos? Nosotros con ellos. ¿Qué tipo de empatía deberíamos tener nosotros con ellos, hermanos? Esto es porque a mí no me puede pasar, ya no me preocupo, ¿no? O sea, yo realmente esto me preocupaba antes de todo, de la presidencia y de las votaciones, me preocupaba porque decía, esto se viene.
Esto era algo que ya lo veía yo venir, ¿no? Es parte de estudiar la historia y analizarla, y ya lo veía venir. Realmente no pensé que iban a ser menos de 10 días como presidente para que tocara nuestras calles así tan rápidamente. O sea, no me imaginé que iba a ser tan rápido. O sea, dices como, wow, acaba de entrar el 20 y todavía estamos en el 30 y ya estamos en este detalle. Es algo increíble, hermanos, que nadie lo había pensado y que nadie lo había asimilado. En el relato de Mateo 12, algo que me impacta de Mateo 12, hermanos, es este concepto de la parte legal, ¿no? Cuando pasa lo de Jesús y qué dice Dios, ¿no? O sea, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? ¿Qué indica Dios? Y en Mateo 12 se indica que Jesús va con sus discípulos, el día sábado tienen hambre, ¿verdad? Y cuando tienen hambre, ¿verdad? Lo que hacen es que deciden recoger higos y comer. Y dentro de la ley de Moisés, o de la interpretación de la ley de Moisés, más bien dicho, estaba prohibido. Y entonces le reclamaron a Jesús, ¿verdad? Y cuando le reclaman a Jesús, Jesús contestó de esta manera: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces Jesús emplea el principio en cuanto a la ley de Moisés, ni siquiera la ley de la tierra. La ley de Moisés dice: cuando la necesidad es más grande para el ser humano, la ley no aplica. La ley de Dios. Eso es lo que está enseñando Jesucristo. Y luego les da el otro ejemplo, no solamente de ahí, porque David era un rey y no podía entrar al tabernáculo, solamente los sacerdotes, y entró a comer. ¿Pero por qué? Porque tenía necesidad ¿de qué? De comer. Y luego dice ahí mismo en el versículo 3 y 4, y dice Jesús: ¿no habéis leído? Dice ahí en cuanto a la parte de los sacerdotes, dice ahí, porque Jesús trajo, déjame ver este versículo, dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Y por qué lo profanan? Porque hay una necesidad, por lo tanto, la necesidad supera la ley divina. Pero esto es difícil comprender, ¿ok? Es difícil comprender porque dentro del día de hoy, hermanos, hay una y esto no es nuevo, ¿ok? Hay una ola muy fuerte que creen en Dios, que creen en la Biblia, hermanos, y que están yendo con todo. No les importa, hermanos. La ley es la ley y no importa lo que diga la gente, vamos a hacer esto y esto y esto. No es algo nuevo. Ve la historia, hermanos. La Inquisición fue así. Lo mismo pasó con el rey en la iglesia anglicana. Por eso se fueron de allá y vinieron a Estados Unidos. O sea, tomar la religión como un medio de humillar, de ser injusto, de destruir, no es algo nuevo. Siempre ha sido hecho, hermanos, y siempre va a ser hecho. Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y 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 vamos a hacer esto. Ahora, ¿cuál es la posición de cada uno de nosotros? Lo que tú quieras poner como posición, esa es tu decisión totalmente. Y por ende, también es tu decisión lo que eso te va a dar frutos. Eso es lo bello de la libertad de acción, el libre albedrío. Lo que tú decidas va a suceder. No tienes que pensar como piensa Ricardo, pero sí apelo a que pienses como piensa Dios. Y la manera en que Dios piensa, si lo vemos de una forma general, piensa: no seas injusto con el extranjero. Considéralo. El gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, pero considéralo tú cuando te venga a tu mano esa idea. Lo que dice la palabra de Dios es: sujetaos a la ley totalmente, hermanos. Pero si la ley, de alguna otra manera, destruye la ley de Dios, dice: es menester servirle a Dios que a los hombres. Considéralo. Y por otra parte dice que soy, porque quiero que vayan a aprender misericordia quiero y no sacrificio, y no condenaréis a los inocentes. ¿Qué indica? Que ellos, los discípulos, eran inocentes, aunque estaban quebrantando la ley de Moisés. Ahora, ¿lo comprendemos? No lo sé. ¿Lo entendemos? No lo sé. Ahora, ¿qué podríamos hacer dentro de la iglesia
y les digo, hay cosas que yo ya no voy a ver porque yo acepto que ya tengo 50 y que pues en cualquier rato nos vamos, me refiero a morir y pues quién sabe qué va a pasar con la iglesia. Pero para los jóvenes que me están escuchando, considérenlo. O sea, considero, porque tal vez tú dices, es que mi familia toda está bien, pero considéralo. O sea, si a uno de los hermanos le tocara eso, ¿realmente te dolería? O sea, ¿te afecta en una forma directa? ¿O no te afecta? Ese es el punto de empatía, porque el tercer grado de empatía es la parte de la solidaridad, es la preocupación. Ese es preocuparse por lo que piensa y siente el otro, pero a su vez hacer algo para mejorar su estado. O sea, ¿qué está bajo mi poder? ¿Qué está bajo mi acción? ¿Qué está bajo mi poder? ¿Qué está bajo mi acción? Yo entiendo que para comprender esto a veces, y yo creo en lo que trato de la mejor manera de compartir con ustedes como miembros de la iglesia, en comentarios dentro de mis clases, cómo se está viviendo en el mundo, no solamente en México, pero en otras partes del mundo, hermanos. Pero a veces es difícil comprenderlo, porque yo entiendo que hasta que no vas allá, hasta que no te expones, hasta que lo ves, entiendes totalmente. Entiendes totalmente. Es difícil comprenderlo cuando no se ve. Y si para ti es difícil, cuanto más para alguien que nació en un país tan rico, que creció en este país tan libre y tan bendecido, y que aquí ha hecho su vida, hermanos. La verdad que hay veces está medio complicado. Está medio complicado. Ahora, quiero dar algunos consejos prácticos. No sé si va a pasar, yo le pido a Dios que nos proteja a todos, que no le pase a ninguno de los miembros de la iglesia, pero puede pasar. Y los consejos prácticos no solamente están bajo aquellos que podrían ser deportados, sino para si una persona muere, cualquier otra cosa podría pasar, porque esto ya no solamente es una deportación si una persona muere. Necesitas tomarte un tiempo y preparar un plan de emergencia. O sea, el hermano, no voy a decir aquí porque yo sé que grabo mis clases, el hermano sabe que de pronto me habló, oye, ¿qué pasó? Y pues y tuvimos que ir por él a Chicago. O sea, si alguien sabe lo que pasa, el hermano te puede contar. Porque pues mientras estaba pasando, pues el hermano andaba todo asustado y la familia también. ¿Quién iba a decir que era la forma en que él iba a solucionar su estatus legal? Pero escúchame bien. Si eso hubiera pasado en este tiempo, estaría en México el hermano. Así de simple, hermanos. Es una realidad. Ni siquiera están dando tiempo para apelar los casos. Los suben y los mandan, hermanos. Así de rápido es, hermanos. Porque hay este gran movimiento que dicen, no nos vamos a esperar. No nos vamos a esperar. Entonces, ¿qué sería preparar un plan de emergencia? Pues yo creo que estaría más decirlo, pero lo tengo que decir. Tener todos sus documentos importantes preparados, guardados, listos, ¿no? Reservados, ¿no? Copias de certificados, identificaciones, historiales médicos, escuela y la parte financiera, ¿verdad? Si tienes alguna aplicación ya dentro, que como dice el apóstol Pablo a los libres y a los esclavos, si eres esclavo y puedes liberarte, pues procura lo más. O sea, procura por medio de quien sea, pues tratar de resolver la situación. Y si tienes ese número de el número de alguien, pues tenerlo todo eso listo. ¿Qué se puede hacer? Pues identificar personas que tendrían las cartas poder para tus hijos. O sea, hay gente que han agarrado, por ejemplo, estaba yo viendo con hermanos en Nueva York, que agarraron a una persona y no tiene cartas poder para sus hijos. Y los hijos, luego los llevó el DCFS. El DIF para que vendieran en México. Se los llevaron. Y nadie los puede reclamar. Porque no hay ningún familiar que tenga estatus que los pueda reclamar. Así está de ser la cosa, hermanos. Si es posible, hermanos,
empezar a ver un asesoramiento legal. No deberíamos habernos esperado hasta ese momento, y espero que cada quien ya esté adelantando. Yo creo que estaba platicando con un hermano hace unos 3, 4 años, me preguntaba, oye, hermano, ¿compro mi casa? Digo, la verdad que lo primero que tienes que hacer es solucionar el estatus a tu esposa. Lo demás luego después. Esa es la parte esencial. Tienes que ponerle todos los kilos y toda la diligencia porque esa parte es importante. Y créanlo que hace 2 años nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación. Tener, ¿verdad?, en orden la parte financiera, cartas poder, los bienes, los títulos de los carros, las partes legales, el bond, ¿verdad?, que es importante, porque si llega a pasar algo y te dan chance, alguien tiene que pagar, y creo que está como en $6,000, $7,000 ahorita el bond, que alguien paga para que te liberen. O sea, si no lo pagan, te mandan. Así es el caso. ¿Qué otra cosa? Yo creo que está de más decir esto, hermanos, pero ahorrar para tener un fondo de emergencia de 6 a 1 año. Miren, hace años, y esto ya se perdió, ¿verdad?, con estas nuevas generaciones, pero cuando hace años venía la gente indocumentada a este país, tenían todo su dinero ahorradito, hermanos, por si los deportaban. ¿Sí me entienden? Pero esto ha cambiado porque estamos todos ya con nosotros 20, 30 años, ya la gente viene y se le olvidó, no tiene nada, hermanos. Dice, tuve aquí 20, 30 años y estaría de más que yo les dijera que cuiden su dinero. Pero es una realidad que tenemos que aceptarnos, porque eso es algo palpable. Es algo que pudiera ocurrir. Así que cuida tus ingresos y empieza a considerar si pasa algo, dónde llegar. En el país de origen. Puede pasar. Conozco un hermano que vive en un estado en México y lo deportaron y dice, lo más difícil fue, pues es que llegué y no tenía con quién, no tenía dónde quedarme, hermanos. Ya tenía muchos años en Estados Unidos. Toda mi familia se quedó allá. Entonces considera dónde quedarte. Considera tener en orden toda la parte de los impuestos. Eso va a afectar también tu vida. Eso afecta si en caso puedes arreglar o no. Y considera si vives con alguien que tiene algún récord criminal, pues, o si alguien vivía ahí antes, que tenía récord, pues muévete a la brevedad, ya mañana. Porque pues la gente que se están llevando, pues es gente que pues van por uno y se llevan 8, pues espérate. Y el que se iban por él, pues no iban por él. ¿Okay? Entonces traje algunas copias, hermanos. Yo sé que no aplica a todos, pero las traje. Documentos, ¿verdad? Una tarjeta que puedes traer contigo todo el tiempo y que te indica tanto en español como en inglés lo que debería hacer si en caso sucede eso. ¿Okay? Y la otra cosa es, traje otras hojas, hermanos, que puedes colocar. No la coloques ahorita, pero si en caso llega alguien, pues la puedes colocar en la puerta o en la ventana y ahí explica que no pueden entrar. Yo creo que hubo un caso aquí en el, no sé si lo vieron ustedes, hermanos, de unas muchachas que abrieron la puerta y se das cuenta cómo los policías no pueden entrar. No sé, ¿alguien lo vio el video, hermanos? Entonces no pueden entrar porque no pueden acceder, legalmente no pueden acceder si no hay una orden de cateo. Entonces es interesante, porque no veía, dicen, no, pues hasta que lo vea, pero a la muchacha se le ocurre acercarse demasiado y que la agarran y que la sacan. ¿Para qué se acerca? Entonces este papel, si en caso no lo tengas puesto, pero llega alguien, pues lo pones ahí y que lo lean. O sea, no tienes que abrirle la puerta. Y luego también traemos una hoja, manos, que ayudaría, ¿verdad? Que es un ejemplo, porque si tienen una orden judicial de arresto, una orden de cateo, pues van a poder acceder. Es más, ni te van a preguntar, submeten. ¿Me entiendes? Entonces, aquí muestro un ejemplo cómo es una orden de cateo y si sí la tienen, pues que la pongan por debajo de la puerta. Por eso les digo, si alguien ahí vive, pues es que a veces uno le renta o el primo pone la dirección o sacó la licencia, yo le di todo eso, hermanos, pues aplica a lo que estoy diciendo. Entonces, pues a la brevedad que se haga eso. Traigo todos los documentos ahí, hermanos, y también traigo cartas poderes. Si no la tienen, llénenlas, tómense el tiempo. Tomen diligencia y háganlo a la verdad. El punto final, hermanos, de la lección realmente no es asustar, hermanos, porque realmente no quisiéramos asustar. Yo, cuando empecé a ver todo esto, pues a mí me preocupó mucho la iglesia, porque luego la iglesia se asusta, ¿no? Es normal, ¿verdad? Pero ya viendo cómo están las cosas y hablando con algunos de ustedes y oyendo sus preocupaciones y todo lo demás, pues entiendo que hay una preocupación genuina al respecto. Entonces, si eres miembro de la iglesia, ¿qué puedes hacer? Orar. Yo creo que eso podemos hacer, orar unos por otros, creo que es muy importante.
Y pues tomar diligencia, hacer lo que estamos platicando, ¿no? O sea, tómense el tiempo, hagan diligencia. Y yo le pediría a la iglesia, siento que es lo que Dios puso en mi corazón estos días que estaba orando, le pediría a la iglesia que sea más empática con lo que está sucediendo. ¿Okay? Si tú tienes un hijo como yo lo tengo, que tomes el tiempo de hablar con ellos, porque a ellos no, se les va bien fácil el avión, hermanos. Tienen sus opiniones pero ¿por qué están aquí así? ¿Pero para qué? Que se lo saquen. O sea, es que les ayudes a comprender, a discernir. Oye, es que esto nos afecta. Esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque, o sea, si van allá y llegan bien tranquilamente y no hay problema, pero sí es triste, hermanos. A ver, readáptate a tu país. Y a todos los dreamers, hermanos, ¿okay? No sé qué están leyendo, ¿okay? Necesitan tomarse el tiempo y actualizar sus permisos. No dejen que se venzan. No han hablado nada de ellos todavía, hermanos, pero créelo, así como está la situación, yo pido a Dios que todo se solucione rápido, pero cuando oigo que el TPS lo van a cambiar, hermanos, escúchame bien, ¿ok? El TPS está en pie desde los 80s y 90s, hermanos. El TPS, hermanos, se puso cuando pasó toda la parte de Nicaragua y El Salvador, las guerras que habían en El Salvador, hermanos. Y la mayoría de la gente, cada 2 años, tiene que actualizar su TPS. ¿Saben qué es el TPS? ¿Saben de lo que está hablando, hermanos? O sea, el hecho que digan que lo van a revocar es algo serio, hermanos. Porque imagínate, estamos hablando de hermanos y hermanas, que yo conozco casi varios en Los Ángeles, que están viviendo aquí por el TPS. Nunca han podido arreglar su situación. Cada 2 años tienen que, ¿qué? Que es lo mismo que hacen los Dreamers. Y como los Dreamers fue una orden ejecutiva, no del Congreso, o sea, se le va el avión y hace lo mismo, hermanos. Entonces, pues tómense el tiempo, oremos unos por otros y sobre todo tengamos más empatía unos por otros porque está pasando yo. Voy a dejar unos minutos, no sé si quieran alguien comentar o hacer una pregunta acerca de las lecciones que acabo de dar, hermanos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú el mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero el mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero el mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. Reinos bien, yo me encuentro, reinos siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso. Dios te bendiga.
Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.